ser la luz. Me dio vida nueva y me enseñó a caminar en libertad. Se llevó toda enfermedad. Él resucitó. Él venció a la muerte y el tercer... Que el Señor Jesucristo los bendiga. Un placer saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo de una manera muy especial a la amada iglesia Nuevo Nacimiento. Que la gracia y la paz de Dios siempre esté con todos ustedes. Les habla el pastor Junior Garavito. Y bueno, quiero compartir con ustedes una corta reflexión de la palabra de Dios, pero muy importante para nuestras vidas. El tema es el paralítico de Bethsaida. Es una historia muy conocida por todos. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethsaida, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cada día al salir a la calle nos sumergimos en una multitud, en esa especie de jungla donde hay que luchar para sobrevivir, donde prime el egoísmo, donde nadie se interesa por los demás, donde cada uno lucha por llegar primero, por no perder el turno o quizás arrebatárselo a otro. Ya sea en un hospital, en una escuela, en las paradas del metro o en una empresa, ahí está la ley de la jungla. Los más débiles siempre pierden. El versículo 4 vemos el caso de este hombre que no podía correr. Él no podía llegar primero. Nos dice el versículo 5 que tenía 38 años que estaba padeciendo de esta enfermedad. Quizás es un caso parecido al tuyo o al mío, porque hace mucho que sufrimos, hace mucho que busca, hace mucho que esperas, porque estás solo, porque no tienes quien te ayude, porque no tienes fuerzas para andar. El versículo 6 nos dice que Jesús lo vio. Quiero decirte, querido hermano, que el Señor siempre nos ve. Amada iglesia Nuevo Nacimiento, el Señor siempre nos ve. Él vio a Natanael debajo de la higuera y supo que allí había un verdadero israelita. Él vio a Zaqueo escondido entre las ramas del árbol. El Señor vio la angustia de este paralítico. Vio que tenía 38 años que estaba enfermo. Vio el pecado que había en su vida. Y es el pecado mucho peor que la parálisis del cuerpo. ¿Cuánto hoy se niegan a reconocer que hay pecado en sus vidas? Es el pecado lo que arruina las vidas de los seres humanos. Es lo que roba la felicidad. Es lo que aplasta el alma, haciéndola gemir de dolor. Después de que Jesús vio y supo lo que había en aquel hombre, le hizo esa pregunta crucial y tremenda: ¿quieres ser sano? Aquel hombre empezó a dudar, comenzó a ver los viejos obstáculos que le impedían ser sano, empezó a argumentar las razones por las que no podría hacerlo.
en lugar de ver que delante de él estaba Jesucristo preguntándole, ¿quieres ser sano? Todo el poder que fue capaz de crear el universo estaba allí frente a él para hacer aquel milagro tan sencillo. Quizás tú también estés haciendo lo mismo en cuanto a la salud del alma y la vida eterna. Quizás esté tratando de salvarte a ti mismo por algún método humano o por algún mecanismo o invento de religión. De llegar al cielo por tu propio esfuerzo, por tus propias buenas obras. Y no es este el método que Dios implementó. Y no estás viendo a Jesucristo que frente a ti te dice, ¿quieres ser limpio de tus pecados, de tu orgullo, de tu envidia, de tu incredulidad? Si tú quieres, no hay nada que lo pueda impedir, ya que Dios tiene todo el poder para hacerlo. La verdadera batalla está ahí, en el querer. ¿Quieres de verdad? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres que Cristo te quite todo pecado? Nuevamente pregunto, ¿quieres? El versículo 8 dice que el Señor le dijo a aquel hombre, levántate. Le parecía al paralítico algo imposible, algo extraño, algo ilógico. Él era un paralítico, pero era la voz de Cristo, la misma voz que dijo en medio de las tinieblas, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma voz que dijo a Lázaro, después de 4 días de muerto, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice la palabra de Dios, que resucitó. Él te llama hoy. Te dice, levántate y anda. Vive. ¿Quieres? ¿Obedecerás? ¿O serás más frío que Lázaro? Más sordo que un muerto. Dios te llama. ¿Acaso las circunstancias de tu vida no te lo dicen? ¿Acaso tu alma dentro de ti, esa alma inmortal, no clama también? ¿No te pide paz? ¿No te dice quiero vivir de verdad? Y como modo de conclusión, podemos decir que toda esa multitud miraba al estanque para ver si podía alcanzar las migajas de gracia que allí se ofrecían. Y no vio a Dios, que estaba muy cerca de ellos, con un torrente de gracia, de amor y misericordia y de perdón. Y yo hoy pregunto, ¿qué estás mirando tú? La palabra de Dios dice en Isaías 45:22, mirad a mí, dice, salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Confía en Dios, confiesa a Dios tus pecados y entrégale a Él tu corazón. Dile al Señor en este día, Señor, creo y acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y muchísimas gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Él venció a la muerte y al tercer día se levantó, demostrando que nada puede detener su autoridad. Y con Él me ha puesto a reinar.